El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que dio positivo a COVID-19. Este anuncio llega en medio de una serie de, pues del proceso de vacunación, en medio de una serie de pendientes, todo relacionado con la adquisición de la vacuna, que abre precisamente la pregunta de cómo se harán las cosas, cómo serán ejecutadas las cosas mientras el presidente de México se recupera. Hace unas horas, hoy por la mañana de este 24 de enero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó lo siguiente. Estamos viendo el tuit que dice: buen domingo, les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá conversación telefónica con Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, mañana a las 8 a.m. Se abordará el futuro de la relación bilateral, así como el suministro de vacunas rusas a México. Recordemos que el gobierno mexicano está explorando la posibilidad de comprar y traer vacunas rusas con el objetivo de agilizar justo la campaña de vacunación en contra del COVID-19. De inmediato, el mismo presidente de la República ha hecho esta confirmación de que dio positivo a COVID-19. Hemos visto una oleada de pronunciamientos por parte de personas de su gabinete. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera: me acabo de enterar que el presidente López Obrador dio positivo a COVID-19. Él es una persona muy fuerte. Estoy seguro que se recuperará pronto. Le mando un fuerte abrazo muy afectuoso. Y otra de las reacciones, Irmeréndira Sandoval, dice: estimado presidente López Obrador, muy pronto estará recuperándose al 100%. En su gobierno seguiremos trabajando con toda la fuerza y entrega de siempre por un mejor país. ¿Cómo anunció el presidente el hecho de que dio positivo a COVID-19? Lo hizo a través de sus redes sociales. El presidente tuvo actividades hoy y ahorita justo voy a hablar de la agenda que sostuvo en este fin de semana, pero hace unos minutos, exactamente a las 6 de la tarde con 30 minutos, escribió: lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días. En un segundo tuit que se ve más abajo, dice: yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin, porque independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik. Esto es lo que informó el presidente a las 6:30 de la tarde de este domingo 24 de enero, en donde ya traza justo la manera en cómo va a estar trabajando, cómo va a estar funcionando también el Ejecutivo. Vemos que, derivado precisamente de la relación con la vacuna Sputnik, él sí estará atendiendo esta llamada con Vladimir Putin, y será Olga Sánchez Cordero quien esté al frente de las conferencias matutinas. El presidente de la República tuvo una agenda bastante ocupada este fin de semana. De hecho, tuvo una gira de trabajo en diversos lugares de Nuevo León y de San Luis Potosí. De hoy estuvo en San Luis Potosí, en donde inauguró una base de la Guardia Nacional, y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México en un vuelo comercial, como lo hace habitualmente. De hecho, en el video que te traje hace unas horas en este canal, te informé sobre un pronunciamiento del presidente de defender su estrategia de combate a la inseguridad, y esto es parte de lo que dijo hace unas horas. También los enfrentamientos, muchos de ellos entre las mismas bandas. Muy lamentable de que constantemente hay estos enfrentamientos y pérdidas de vidas humanas. Este pronunciamiento lo hizo en el contexto de dos acontecimientos registrados en Tamaulipas y en Guanajuato. En Guanajuato, el asesinato de una familia; en Tamaulipas, el hallazgo de 19 personas calcinadas, en donde defiende la estrategia de seguridad y lamenta justo este tipo de enfrentamientos, este tipo de hechos que dejan pérdidas humanas. Evidentemente, o como se puede apreciar precisamente en lo que hizo en sus actividades públicas, que fueron transmitidas hace unas horas y este fin de semana, durante su gira de trabajo, no existía un malestar evidente
el trabajo, las giras, los pronunciamientos los hizo como habitualmente lo suele hacer, al micrófono, sin el uso del cubrebocas, pero es precisamente la sorpresa del anuncio de la confirmación del presidente una vez que llega a la Ciudad de México el hecho de que tiene COVID-19. Ya quedó trazado justo la manera en cómo va a estar trabajando. Será entonces Olga Sánchez Cordero a quien estaremos viendo en las conferencias matutinas para atender todos los temas relevantes que consideren desde el Ejecutivo para este ejercicio con la prensa. Pero el presidente no estará abandonando las labores mientras se aparta justo para mantener la cuarentena y para obviamente la recuperación. A diferencia de como sí ha sucedido con otros integrantes de su gabinete, sabemos que varios de los secretarios han resultado contagiados y sí se han apartado de sus labores. En esta ocasión no será el caso con Andrés Manuel López Obrador, un presidente de la República que al día de hoy tiene 67 años de edad. Olga Sánchez Cordero, quien es precisamente quien estará encargada de realizar entonces las conferencias matutinas, también emitió un pronunciamiento derivado de esta noticia que escribió: le deseo pronta recuperación, señor presidente, y por supuesto, de acuerdo a su instrucción, atenderemos las conferencias matutinas para seguir informando a los mexicanos con responsabilidad y compromiso. Indudablemente, el contagio del presidente de México es un tema que preocupa por el hecho de que es importante que quien esté al frente de la nación, al frente del Ejecutivo, pues goce de cabal salud, en espera de que así como el presidente y como todas las personas que lamentablemente se han resultado contagiadas por COVID-19, pues en espera de que la recuperación sea pronta, sea veloz y que pronto nuevamente esté de vuelta en su encargo. Esto es lo que he preparado para ti respecto de este anuncio que ha dado el presidente de la República. Nos vemos al rato, 10:30 de la noche, con más información. Como siempre, no olvides suscribirte y reventar el botón del subscribe.